Hola a todas, bienvenidas a un programa más de Tu MTV en nuestro capítulo Salud y Bienestar Integral. Hoy quiero platicarles de las cervicalgias, comúnmente conocidas como el dolor de cuello. Cada vez sufrimos más de este tipo de sensaciones de dolor, contractura, muchas veces vamos a un masaje, se nos alivia, pero a lo largo de la vida se van como acumulando y va siendo cada vez más frecuente. Nos puede dar inclusive dolor de cabeza, mareos, vértigo, náusea y otro tipo de sintomatología que si dejamos que se vayan acumulando puede ser mayor a lo largo de la vida. Las causas que pueden llegar a ser generalmente son mecánicas y en la mayoría de los casos, pero es importante, como siempre lo hemos dicho, un diagnóstico adecuado para que podamos saber el origen real de dónde vienen. Podrían ser por exceso de movimiento o contracciones sostenidas, como podría ser el caso del impacto al correr, hacer algún tipo de ejercicio que hagamos por mucho tiempo prolongado, algún tipo de trabajo que tengamos que estar viendo hacia arriba, cirujanos que estén o enfermeras o gente que esté viendo mucho hacia abajo, maestros, oficinistas, por ejemplo en el tema de las ahora que hay tanto home office y además los celulares. Pasamos demasiado tiempo en nuestros celulares y en una postura totalmente inadecuada donde estamos en esta posición mucho tiempo y lo único que pasa es que aumenta la tensión a nivel de los músculos cervicales. Todos nuestros músculos empiezan a contracturar, las fascias que los cubren empiezan a hacerse más chiquitas y más cortas y todo esto provoca lo que se llaman síndromes miofaciales y nuestros músculos no van a correr a lo largo del movimiento que tendrían que presentar de la misma manera. También los problemas tensionales pueden producir una carga mecánica. ¿Por qué? Porque los músculos se van a contracturar y en este momento si estamos tensos, si estamos estresados, si tenemos algún problema familiar, empieza a haber mayor tensión en los músculos del cuello y la curvatura cervical que tendría que tener una C, la forma de una C invertida, se puede llegar a rectificar y pueden haber escuchado en alguna ocasión cómo podemos, cómo puede estar un cuello rectificado y eso quiere decir que el cuello está demasiado recto. Es como si tuviéramos un arco de flecha que lo estamos tensando y entonces en vez de estar en esta posición se va a rectificar. Eso produce mayor tensión en las inserciones musculares y las inserciones hacia la parte del hueso empiezan a jalar de tal manera que producen mucho dolor en esta zona. Otro de los músculos que se tienden a tensionar mucho es el esternocleidomastoideo, que es un músculo que viene desde acá y se inserta en esta parte de la cara. Es un músculo que comúnmente si lo tocamos es un músculo muy sensible y también al contracturarse por estas posturas nos puede dar un problema de bastante molestia, bastante dolor, mareos. Recuerden que pasan vasos importantes que van al cerebro y a la cabeza y podría esto provocar algún tipo de mareo o malestar, tinnitus, ruidos en los oídos y pudieran ser de origen cervical. Inclusive me ha tocado tener pacientes que llegan a tener la presión arterial alta por contracturas cervicales porque está presionando toda la parte vascular. Otra de las formas que se pudiera lesionar el cuello sería en un latigazo en los choques cuando hay un impacto por detrás o un impacto en forma lateral o inclusive en cualquiera de las formas que pueda hacer el choque frontal. Aunque traigamos el cinturón, el cuello tiende a dar un latigazo y pueden llegar a haber lesiones desde los ligamentos, las contracturas musculares y aquí en muchas ocasiones se produce precisamente la rectificación cervical si no se trata adecuadamente con un collarín de preferencia rígido y con un diagnóstico con radiografías y después fisioterapia. Muchas veces se queda rectificado y a lo largo de la vida empieza a producir demasiada tensión en los ligamentos y pudiera llegar a producir o un canal estrecho o algún abombamiento en alguna de las vértebras, de los discos intervertebrales y pudiera llegar a comprometer alguna de las raíces nerviosas, empezar con sintomatologías a los brazos, alguna radiculopatía. También tenemos enfermedades degenerativas como la artrosis, la artritis o la espondilitis o espondiloartrosis que se van formando como unos piquitos de loros. En algunas ocasiones podemos ver como unos ganchitos que se van creando en las vértebras y esto va generando que el movimiento no se pueda dar de la misma forma y empiece a bloquearse la forma de girar
y cada vez va siendo más crónico la limitación y nos va costando más trabajo, movemos menos, se genera más esta rigidez y así se va haciendo un círculo vicioso y así encontramos gente mayor que podemos ver que prácticamente para voltear giran todo el cuerpo porque su cuello no da esta movilidad. En cuanto empecemos a notar este tipo de cambios, es importante que veamos qué está pasando. Y también, por ejemplo, en los jajamim que están tanto tiempo estudiando, están con los libros, están muchas horas con posturas crónicas. También esto puede ser un tema que pudiéramos explicarles a nuestros esposos, a nuestros hijos, que es importante que se estén parando por lo menos cada 40 minutos, cada hora, que cambien la posición. También puede pasar esto en los músculos de los músicos, como les decía, gente que está en oficinas por tiempos prolongados, o en las personas ya de edad adulta y mayores. Pero ¿qué síntomas nos puede dar como para empezar a tratar de ver qué está pasando con este cuello? Lo primero que va a haber es dolor. Puede haber dolor tipo contractura, sentir rígido el cuello. Todos hemos sentido contracturados los músculos de arriba de los hombros, que son la parte media del trapecio. Puede llegar hacia arriba la parte alta y tenemos varios músculos ahí que se entrelazan. Van a ver en la pantalla una figura como hay muchos músculos que se entrelazan en esa forma y por eso dan esta sensación de dolor hacia las escápulas, de toda la parte que corre hacia la parte media de la espalda. Y en ocasiones también puede haber algún tipo de sensibilidad alterada que se llaman parestesias o algún tipo de hormigueo que pueda correr a los brazos o a los dedos. Si generalmente vemos que hay una división de los territorios nerviosos de los 3 dedos hacia afuera o hacia adentro, podemos tener una idea si hay algún tipo de radiculopatía o alguna hernia que pudiera estar dando problema o algún espacio que estuviera estrecho, y ahí podríamos hacer ya un estudio un poquito más profundo para ver qué está pasando. Puede haber debilidad en los brazos. Inclusive puede haber debilidad, se puede notar atrofia en casos muy crónicos en algunas partes de las manos. Puede haber pérdida de la movilidad, dolor de cabeza, como les decía, mareos, alteraciones en el equilibrio, que a veces asumimos que con la edad van pasando, pero a veces es por una contractura de cuello. También puede haber un síntoma que se llama disfagia, que es la dificultad al tragar. Podemos sentir como que hay algo que nos estorba y puede venir también de estas contracturas musculares y puede también en algunos casos presentarse el dolor agudo en forma de un espasmo o lo que se llama tortícolis, que es cuando amanecemos muy lateralizados y con un dolor muchísimo más intenso. Inmediatamente llamamos al doctor. Entonces, los tratamientos, primero que nada, se basarán en un diagnóstico, como siempre hemos platicado, y bueno, van a ir de la mano con el diagnóstico, que es ideal que los revise un médico especialista en ortopedia o especialista en columna, y generalmente lo que van a hacer es una exploración física, una exploración clínica. Van a preguntarles cuáles son los síntomas y probablemente de ahí manden una radiografía que es en vista anteroposterior, en vista lateral, y generalmente mandan radiografías dinámicas que son con máxima flexión y con máxima extensión, para ver que no haya un deslizamiento entre las vértebras y que no se esté dando una listesis que pudiera estar lastimando ahí estructuras más importantes. Después de esto vamos a tratar de controlar el dolor, generalmente con reposo, y normalmente mandan medicamentos antiinflamatorios o relajantes musculares. En algunos casos extremos se utilizan algún tipo de esteroide que tienen que ser indicados por su médico. Y una vez que está empezando a controlar ya esta molestia, se puede usar muchas técnicas de fisioterapia, como son el TENS, el ultrasonido, calor profundo, calor superficial, y tratar los diferentes músculos con diferentes técnicas, como podrían ser movilizaciones pasivas, empezar con algún tipo de movilizaciones activas y también con ejercicios de propiocepción para volver una vez más a reeducar estos músculos a que su cerebro sepa en qué posición deben de estar. Esto es bien importante, sobre todo cuando hay una rectificación, para que pueda regresar la curvatura y no siga compensando a lo largo del tiempo con otro tipo de curvaturas que no queremos tener. También es muy importante la liberación miofacial, que no tiene que ver con la cara, sino tiene que ver con las fascias, que son las capitas que hemos hablado otras veces que recubren a los músculos, y esto es un tejido que si está corto
aplicaría como si tuviéramos una ropa, un pantalón más corto en ese músculo. Entonces lo que buscamos es estirarlo para después poder hacer ejercicios de estiramiento sostenidos, primero educando al paciente cómo hacerlos y después ya que él los puede hacer en casa. Un factor muy importante es la ergonomía postural, que es donde vamos a enseñar al paciente, en base a las actividades que ellos hagan en su casa, cómo nos vamos a comportar. Por ejemplo, si nosotros somos una mamá que cocinamos, que estamos mucho tiempo parados en la cocina, entonces, bueno, cómo poner un banquito, cómo mejorar estas posturas, hacer ciertos ejercicios para liberar esta tensión de estar tantas horas agachada en la cocina. Si uno es maestro, bueno, ¿qué haríamos en la parte? Y así adaptar cada posición al trabajo y a las actividades crónicas de la persona, porque a lo largo de estar haciendo muy repetitivamente una conducta es donde vienen estas sobrecargas posturales. Otra buena opción es hacer pilates como forma de ejercicio regular, porque los pilates, ya les había explicado, es una técnica que se desarrolló en realidad para rehabilitación de columna, entonces es una muy buena forma de recuperar la movilidad y recuperar la fuerza que requerimos para tener este cuello en una buena calidad. Y bueno, obviamente lo ideal es tener siempre un tratamiento personalizado que no solamente esté enfocado al dolor, sino que esté enfocado a educar al paciente para evitar que esto les vuelva a pasar. Porque muchas veces pasa que se les quita el dolor o se automedican con alguna pastilla y dicen, ya se me quitó, a los 3 días y vuelven. Y otra vez, después de 5, 6, 8 veces que hacen la misma rutina, lo que pasa es que se empieza a volver crónico y ya es mucho más difícil quitarlos. A veces en ocasiones me dicen, pues ya, que me operen y que me quiten el dolor, pero tampoco es así de fácil. Es importante, antes de una cirugía, reeducar los músculos y aún después de la cirugía se puede llegar a quitar el problema mecánico, pero se tiene que seguir haciendo todo lo que es la rutina de fortalecimiento, todo lo que es la rutina de los cuidados posturales, porque si no, esto va a volver. Y si en algún momento pusieron alguna fijación con alguna placa, lo que va a pasar es que si seguimos con estas posiciones y esta costumbre de las posturas patológicas, va a haber mayor tracción, ya sea en la vértebra de arriba o en la vértebra de abajo. Entonces, si creen que por una cirugía se van a evitar ya hacer la terapia o hacer los ejercicios, no va a ser así. Entonces, es importante tratar de prevenir, hacerlo antes para no llegar a una cirugía mayor y poder tener el cuello en una posición adecuada. El cuello es una región de nuestro cuerpo que nos va a acompañar toda la vida para muchas actividades. Entonces queremos tenerla constantemente en buen acondicionamiento físico y es importante por eso, aunque no tengan molestia, después de su jornada de trabajo o en la mañana, hacer un poco de ejercicios que nos pudieran llevar a liberar esta zona, como serían la flexión. Lo podemos mantener 3 segundos, buscar la máxima flexión, después a un lado buscar las lateralizaciones, siempre sosteniéndolos para darle un poco de mayor estiramiento a toda esta zona, tratar de pegar una oreja al hombro y otra al otro hombro. Y sin tratar de que sean ejercicios extremadamente amplios, simplemente a donde sientan un estiramiento cómodo, pero que sientan que hay un estiramiento, podemos también levantar los hombros, girar hombros hacia atrás. Un ejercicio que a mí me gusta mucho en lo personal es llevar un brazo hacia atrás y podemos jalarlo. De esta manera liberamos también toda la parte del dorsal ancho y logramos liberar un poco la escápula. Teniendo esa rutina rápida en las mañanas y en las noches, al iniciar nuestro día y al terminar nuestra jornada de trabajo, vamos a estar manteniendo un poquito de gimnasia en beneficio de nuestro cuello. Entonces, todo esto nos va a servir para estirar, tonificar y poder tener en mejor condición nuestro cuello. Cuando ya hay algún caso de alguna lesión, es importante, como les decía, hacerlo en forma personal, porque hay casos que necesitamos estirar y hay casos que necesitamos tonificar. Hay casos de bajo tono, donde tenemos que trabajar otro tipo de estimulación para que pueda tener un cuello en buena calidad, como podría ser en un niño con un desarrollo psicomotor lento, donde tendríamos que estar estimulando todo el tono muscular. Otra de las cosas que no quiero dejar sin mencionar es cuando estamos en las posturas de descanso, que es, por ejemplo, en la tele, o si estamos viendo alguna película, o si estamos viendo en alguna cosa que tuviéramos que estar en posición de relajación en la cama.
Entonces, ahí lo que siempre les recomiendo es hacer un rollo de toalla y ponerlo en el espacio entre la almohada y su cuello para que la postura cervical se mantenga. Si ya son casos, por ejemplo, que tienen tensión en esta zona, también podrían acostarse en el piso con sus piernas flexionadas, con la columna totalmente extendida hacia atrás, o sea, bien apoyada, y poner un rollito de toalla para lograr que estos músculos descansen aproximadamente unos 10 minutos. Podrían poner calor antes de hacerlo para que se relajen más. Entonces, bueno, pues recordar siempre que es importante que si hay síntomas que son más prolongados, avisar a un especialista, tener un diagnóstico adecuado y nunca descuidar nuestro cuello.